Antes de comenzar, detente un momento. Si anhelas ver la mano de Dios obrar en medio de la sequía, si sientes que tu fe necesita fuego del cielo, suscríbete ahora, activa la campana y escribe en los comentarios: Jehová es Dios. Que esta palabra no solo se escuche, que transforme tu corazón. En un tiempo donde los reyes se inclinaban ante ídolos y el pueblo había olvidado al Dios verdadero, Dios levantó una voz. No surgió desde palacios, ni desde ejércitos, ni desde tronos adornados con oro. Surgió como un trueno desde el desierto. Elías, el profeta de fuego, un hombre sencillo, áspero como las montañas de Galaad, pero encendido por la palabra del Altísimo, confrontó a reyes, desafió a falsos profetas, clamó al cielo y vio descender fuego sobre el Carmelo. Vivió persecuciones, milagros y encuentros profundos con la presencia de Dios. Y cuando su misión llegó a su clímax, no conoció la muerte. Fue levantado en un carro de fuego, entre caballos ardientes, directo a la eternidad. Israel estaba sumido en tinieblas. Las calles que antes honraban al Dios vivo, ahora estaban llenas de altares a Baal y Asera. El incienso ya no subía al cielo para Jehová, sino que se mezclaba con cantos impuros y danzas idolátricas. En los campos no se clamaba al Creador, sino a un Dios falso. Baal, escúchanos, envíanos lluvia. El pueblo escogido había olvidado su pacto. Los profetas de Jehová eran silenciados con sangre y Jezabel, con mano cruel, imponía su religión extranjera. Fue entonces cuando apareció un hombre que parecía salir de las mismas montañas. Su rostro, endurecido por el sol, brillaba con la certeza de quien vive delante del Altísimo. Sus pasos resonaron en los corredores del palacio, y su mirada atravesó como relámpago a los guardias del rey Acab. Era Elías el tisbita, sin protocolo, sin temor, sin pedir permiso. Se plantó delante del trono, y con una voz que tronó más que la tormenta que estaba a punto de callar, declaró: Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. El silencio cayó como hierro sobre la corte. Los labios de Jezabel se crisparon, el rostro de Acab se endureció de ira. No era una opinión, era un decreto del cielo. El Dios que decían gobernar la lluvia había quedado desarmado, y antes de que alguien reaccionara, Elías desapareció tan repentinamente como había llegado. Dios lo guió al arroyo de Kerit, al oriente del Jordán. Allí, en la soledad, el profeta conoció la fidelidad de Dios de una forma íntima. Cada amanecer y cada ocaso, cuervos descendían del cielo, trayendo pan y carne en sus picos. Criaturas consideradas impuras se convirtieron en mensajeras de provisión. Elías comía junto al arroyo, entendiendo una verdad eterna: el mismo Dios que cierra los cielos es el que sostiene a sus hijos cuando todo parece secarse. Pero día tras día, el agua comenzó a disminuir. La sequía no era símbolo, era real. Cuando el arroyo se secó, la voz de Dios volvió a hablar. Debía ir a Sarepta, tierra extranjera, la misma Sidón de donde había salido Jezabel. Allí no un rey, no un poderoso, sino una viuda pobre sería el instrumento de Dios. Elías la encontró recogiendo leña. Tráeme un poco de agua y un bocado de pan. Ella respondió con el corazón quebrado: no tengo pan, solo un puñado de harina y un poco de aceite. Lo comeremos mi hijo y yo, y moriremos. Con la seguridad de quien trae palabra divina: no tengas temor, hazme primero una pequeña torta, porque así dice Jehová: la harina no escaseará, ni el aceite disminuirá hasta el día en que vuelva la lluvia. La mujer obedeció, y el milagro comenzó. La tinaja nunca quedó vacía, la vasija nunca estuvo seca. En medio de la sequía que quebraba naciones, en esa casa humilde había pan cada día. Pero la prueba aún no había terminado. El hijo de la viuda enfermó y murió. El llanto llenó la casa. Elías tomó al niño, lo llevó al aposento y clamó con toda su alma: Jehová Dios mío, te ruego que devuelvas el alma de este niño. Se tendió sobre él 3 veces, y la vida regresó.
Cuando Elías entregó al niño a su madre, dijo: «Mira, tu hijo vive». Y ella respondió: «Ahora sé que tú eres varón de Dios, y que la palabra de Jehová en tu boca es verdad». 3 años habían pasado, 3 años sin lluvia, sin rocío, sin misericordia visible. La tierra estaba agrietada, los campos muertos, los animales caían exhaustos, y el pueblo hambriento de pan y de verdad. El rey Acab recorría la tierra buscando hierba para sus caballos, mientras los profetas de Jehová seguían escondidos, perseguidos y asesinados. Entonces la voz de Dios volvió a hablar a Elías: «Ve, muéstrate a Acab, yo haré llover sobre la tierra». El profeta salió del anonimato como el trueno que antecede a la tormenta. Cuando Acab lo vio, su ira estalló. «¿Eres tú perturbador de Israel?». Elías no retrocedió, no bajó la mirada, no suavizó sus palabras. Respondió con fuego en la voz: «No he perturbado yo a Israel, sino tú y la casa de tu padre, porque han dejado los mandamientos de Jehová y han seguido a Baal». Luego lanzó el desafío: «Convoca ahora a todo Israel al monte Carmelo, y a los 450 profetas de Baal, y a los 400 profetas de Asera». El escenario estaba preparado. El Carmelo se llenó de gente. Multitudes subieron la montaña con corazones divididos, con miedo, con duda, con tradición pero sin convicción. Entonces Elías dio un paso al frente y clamó con voz firme: «¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él». El pueblo guardó silencio. 2 altares fueron levantados, 2 sacrificios preparados, una sola condición: el Dios que responda con fuego, ese sea Dios. Los profetas de Baal comenzaron primero. Desde la mañana hasta el mediodía, gritaron, saltaron, danzaron: «Baal, respóndenos». Pero no hubo voz, no hubo fuego, no hubo respuesta. Elías los observaba y entonces habló, con ironía, con verdad: «Gritad más fuerte, quizá está meditando, o de viaje, o duerme, y hay que despertarlo». La humillación fue pública. Al ver que nada sucedía, los profetas se cortaron con cuchillos, la sangre corría, los gritos se intensificaron, pero el cielo permanecía cerrado. Baal no respondió, porque Baal no vive. Entonces llegó el turno de Elías. Reparó el altar de Jehová, que estaba derribado. 12 piedras, una por cada tribu de Israel, como un llamado silencioso a la identidad olvidada del pueblo. Colocó la leña, puso el sacrificio y ordenó algo impensable: «Traed agua». 1 vez, 2 veces, 3 veces, el altar quedó empapado. La zanja alrededor se llenó de agua. Humanamente, el fuego era imposible. Elías alzó su rostro al cielo y oró. No gritó, no danzó, no se cortó, solo dijo: «Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, manifiéstate hoy, para que este pueblo sepa que tú eres Dios y que tú haces volver su corazón». Entonces el cielo respondió, fuego descendió, consumió el sacrificio, la leña, las piedras, el polvo y hasta el agua de la zanja. El pueblo cayó rostro en tierra y clamó a una sola voz: «Jehová es Dios, Jehová es Dios». Elías ordenó tomar a los profetas de Baal, y ninguno escapó. El juicio cayó porque la idolatría había contaminado la nación. Pero aún faltaba algo. El profeta subió a la cumbre del Carmelo, se postró en tierra, puso su rostro entre sus rodillas y comenzó a orar. Envió a su criado a mirar al cielo. 1 vez nada, 2 veces nada, 6 veces nada. La 7ª vez el criado dijo: «Veo una pequeña nube como la palma de una mano». Elías se levantó, sonrió con fe: «Corre, dile a Acab, unce tu carro y desciende, para que la lluvia no te detenga». El cielo se oscureció, el viento sopló, la lluvia cayó con fuerza. Después de años de sequía, la misericordia volvió a la tierra, y el Espíritu de Jehová vino sobre Elías. Corrió delante del carro del rey hasta Jezreel. El profeta de fuego había vencido. Después del fuego y la lluvia, Elías no descansó. El miedo lo perseguía.
La amenaza de Jezabel era real. Mañana tu vida será como la de los profetas de Baal. El profeta huyó, se internó en el desierto, caminando sin rumbo, solo con su miedo y su desesperación. Se sentó bajo un enebro y murmuró: «Basta ya, Señor, toma mi vida, no soy mejor que mis antepasados». El cansancio del alma pesaba más que el del cuerpo. Entonces un ángel lo tocó. «Levántate y come», dijo. Un pan y un jarro de agua aparecieron junto a él. Elías comió, Elías bebió, y con ese alimento recobró fuerzas para 40 días y 40 noches hasta llegar al monte de Dios, Horeb. En Horeb la experiencia cambió todo. Primero vino el viento poderoso, rompiendo rocas, retumbando como guerra. Luego un terremoto, la tierra tembló, el suelo se quebró. Después un fuego, llamas que iluminaban el monte y la oscuridad del corazón. Pero Jehová no estaba en ninguno de esos. Finalmente vino la voz apacible, un susurro suave, casi imperceptible, que llegó al alma de Elías más profundo que el fuego, el viento o el terremoto. La voz dijo: «¿Qué haces aquí, Elías?». El profeta respondió, ya sin orgullo, solo con verdad: «Estoy lleno de celo por ti, pero siento que estoy solo. El pueblo ha abandonado tu alianza y me buscan para matarme». Jehová no lo reprendió, no lo humilló, solo le recordó que no estaba solo, que en medio de la soledad, la perseverancia silenciosa y la fe constante son más poderosas que el clamor del mundo. Elías aprendió que la fuerza de Dios no siempre llega como fuego o tormenta. A veces llega como un susurro que calma el corazón, que guía sin hacer ruido, que enseña más que cualquier espectáculo. Y con esa enseñanza regresó a su misión, renovado y sereno, sabiendo que incluso cuando parece que nada sucede, Dios está obrando en lo invisible. Después de Horeb, Elías regresó a la vida activa de su misión. El cielo lo había renovado y ahora no estaba solo. Jehová le había dado sucesores, entre ellos Eliseo hijo de Safat, un hombre común, arando con 12 yuntas de bueyes, ignorante del destino que lo esperaba. Elías se acercó en silencio, sin palabras tomó su manto y lo colocó sobre los hombros de Eliseo, un gesto simple, pero cargado de autoridad divina. Eliseo comprendió, Dios lo estaba llamando, no dudó. Corrió a despedirse de sus padres y dejó atrás la vida de campo. Tomó la madera del arado y encendió fuego, preparando un festín simbólico para mostrar que abandonaba lo viejo y seguía lo eterno. Desde ese día, Eliseo se convirtió en discípulo de Elías. Caminaron juntos, atravesando Betel Jericó, hasta llegar al río Jordán. Allí ocurrió lo imposible. Elías tomó su manto, golpeó las aguas, y el río se abrió en seco. El poder de Dios estaba presente, y Eliseo lo vio con claridad. La autoridad de Elías ahora reposaba sobre él. Elías preguntó, «¿Qué quieres que haga por ti antes de que sea llevado?». Con valentía y fe, Eliseo respondió, «Dame una doble porción de tu espíritu». No era ambición, era obediencia, era entrega, era legado. De repente, un carro de fuego con caballos de fuego lo separó. Elías fue arrebatado al cielo en un torbellino. Eliseo gritó, «Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo». El manto de su maestro cayó ante él. No era un simple paño, era la prueba visible de que el Espíritu de Dios continuaba. Con el corazón encendido, Eliseo cruzó el Jordán, golpeando las aguas. «¿Dónde está el Dios de Elías?». Y el río se abrió. Desde ese día, Eliseo se convirtió en el profeta que continuaría la obra de fuego y milagros. No necesitaba pruebas adicionales, los cielos ya habían hablado. Dios no elige siempre a los más grandes, sino a quienes están dispuestos a dejarlo todo. El llamado puede ser silencioso, pero su impacto es eterno. El manto que cae no es recuerdo, es un mandato, un legado, un futuro que se sostiene en fe y obediencia. En tiempos de guerra y tensión, un general temido de Siria llamado Naamán sufría una enfermedad incurable. Lepra, su prestigio, su fuerza y su riqueza no podían vencer lo que afligía su cuerpo.
Cuando escuchó sobre Eliseo, envió mensajeros con cartas y regalos. «Ve y sana mi enfermedad». Naamán esperaba un encuentro grandioso, un ritual impresionante, quizá un acto heroico digno de su rango. Pero Eliseo no salió a recibirlo en persona, sino que envió un simple mensaje. «Ve, lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne será restaurada. Vivirás limpio y sano». El orgullo de Naamán se encendió. «No, yo esperaba que viniera a mí, yo esperaba algo más espectacular». Su corazón titubeaba. Pero su sirviente le dijo sabiamente: «Si el profeta te hubiera pedido algo difícil, no lo hubieras hecho. No vale más obedecer a Dios en lo sencillo». Naamán descendió al río, sumergiéndose 7 veces, y cada vez que emergía, su piel se renovaba. El hombre fuerte, respetado y temido, fue transformado por la obediencia y la humildad. Naamán entendió entonces que Dios actúa a través de la fe y la obediencia, no a través del espectáculo o la vanidad humana. Eliseo no solo sanaba, también demostraba autoridad sobre naciones. Cuando Naamán regresó con riquezas para agradecer, Eliseo rechazó los regalos, porque el poder de Dios no se compra ni se vende. Más tarde Eliseo mostró su autoridad en Siria, al prevenir conflictos, proteger a Israel y guiar a los reyes con estrategia divina. Su vida enseñaba: Dios honra la obediencia, incluso en actos simples. La humildad abre puertas a lo imposible. El poder de Dios trasciende títulos, ejércitos y riquezas. Eliseo demostraba que la verdadera autoridad no viene de la fuerza humana, sino de la conexión con el poder de Dios. Eliseo continuó su camino como profeta de Dios, llevando la palabra, la provisión y la sanidad a donde nadie más podía. En Sunem, una mujer de corazón generoso ya había experimentado los milagros del Señor. Su fe y hospitalidad fueron recompensadas con un hijo, pero cuando la muerte tocó al niño, no hubo desesperación, sino confianza total en el poder de Dios. Eliseo, con su oración y toque, devolvió la vida, mostrando que la autoridad de Dios actúa sobre la muerte misma. No solo en la vida y la muerte, sino también en lo cotidiano, Eliseo demostró que Dios transforma lo escaso en abundancia. Una viuda con una sola vasija de aceite vio un milagro que llenó todas sus jarras. El hambre en los campos fue vencida con poquísimos panes, multiplicados por el poder de Dios. Aguas amargas se convirtieron en fuentes de vida, sanando tierras y pueblos. Eliseo no necesitaba grandes ejércitos ni riquezas. Su autoridad y poder venían de la obediencia y la fe en el Altísimo. Incluso los jóvenes que se burlaban de él aprendieron la lección: no te burles del siervo de Dios, porque el espíritu que lo respalda no es humano, es divino. 2 osos castigaron la insolencia y el respeto hacia la autoridad divina se restauró. En Siria el general Naamán fue sanado de la lepra, recordando a todos que la obediencia sencilla es más poderosa que la arrogancia y la fuerza humana. Eliseo también formó sucesores, asegurando que la obra no terminara con él. Su discípulo y heredero espiritual, el joven Eliseo, recibió el manto de Elías, símbolo de poder, autoridad y un legado que perduraría. El Espíritu de Dios pasó de maestro a discípulo, demostrando que la obra de Dios trasciende generaciones. Cada milagro, cada acto de fe, cada palabra de Eliseo hablaba de un Dios que cuida, protege y transforma, incluso en lo más pequeño. El legado de Eliseo es claro: hablaba de Dios no depende de la fuerza humana, sino de la fe y obediencia. La humildad y la generosidad abren puertas a milagros. La autoridad divina se manifiesta a través de quienes obedecen, no de quienes buscan el poder por sí mismos. Eliseo cerró su vida no con gloria personal, sino con un legado que transformó vidas, pueblos y generaciones. El manto que cayó de Elías sobre él no era solo una prenda, era la evidencia de que Dios siempre cumple su propósito, y que su obra continúa más allá de la vida de quien la inicia. La vida de Eliseo nos recuerda que lo pequeño y sencillo ante los ojos humanos puede ser grandioso ante Dios. La obediencia fiel abre puertas a lo imposible. La autoridad de Dios se demuestra en hechos, no en palabras. Su obra perdura cuando dejamos que otros continúen el camino. Como Elías cerró los cielos y Eliseo abrió ríos, Dios puede usar tu fe para cambiar lo imposible. Hoy sigue su ejemplo, obedece, confía y permite que su poder se manifieste en tu vida. Que tu corazón sea un altar donde Él actúe, y que tu legado inspire a otros como el de Elías y Eliseo.